En el marco de la ADI, que trata las crisis financieras y los delitos financieros, a iniciativa del contador Bueno, aquí presente, invitamos al doctor Achugarri, que tuvo una presencia y un protagonismo importante que nos permitiera salir de la última gran crisis. Cada vez que hay un mundial, lo reportan allí ya, y del gol de Maracaná, y aparece por todos lados. Esperemos que no sea una iniciativa para quien nos salvó de la crisis pasada, que de alguna manera, si estamos ante una nueva, nos dé las recetas correspondientes, ¿no? Pero bueno, no queda más que pedirle al doctor que inicie. Nos ha hecho un pequeño cambio en cuanto a el motivo de la charla, que se sale de la vaina por hablar de todo lo que pasa del 2008 para aquí. No obstante, obviamente, y pese a que de pronto no lo quiera hacer, le van a preguntar sobre el 2002 en adelante también. Bueno, muchas gracias. Yo, si me permite, bajo. Ahí está. ¿Esto funciona? Sí, sí. A la cancha. Sí, sí. Por acá. Muy bien. Bueno, primero un honor que me hayan invitado, un honor que ustedes nos vengan a escuchar. Y cuando don Carlos me dijo de venir a hablar de este tema, dije, bueno, crisis financieras, eventualmente los delitos bancarios y demás, dije, bueno, yo más que armar una presentación así demasiado formal, me gustaría transmitirle lo que uno aprendió a los tumbos, ¿está bien? Y lo que como ciudadano del mundo hemos estado mirando en los últimos años que acontece, donde se acumula el 80% del PBI del mundo y el 90% del comercio mundial, que es en el norte. Y digo esto porque cuando teníamos la edad de ustedes o un poco más, un poco la idea que flotaba en el mundo era que los problemas de la deuda, los desarreglos de déficit fiscal y demás, era una cosa que le pasaba solo a esos países del sur más o menos subdesarrollados. ¿Está bien? Y los acontecimientos recientes nos permiten ver que estas crisis se dan porque de alguna manera también están en cómo están organizadas nuestras sociedades y si vamos un poco más a la filosofía de cómo nos comportamos los seres humanos. Lo primero, que es un lugar ya hasta ahora hasta común, pero que lo demuestran las cifras y los hechos, es que en el lugar donde hay más globalización, además de las comunicaciones, es en los sistemas financieros. Eso ha generado dos cosas. La primera, la expansión de los ciclos de bonanza y la expansión también de los ciclos de baja. Que la economía tiene ciclos, lo encuentran descrito en la Biblia, los 7 años de las vacas gordas y los 7 años de las vacas flacas en Egipto. O sea que la situación de expansión y eventualmente de retracción es una cosa que el mundo ha visto. Yo he visto con gran agrado, porque me mandó don Carlos la lista, que analizaron algunas crisis, entre ellas una de la cual no tenía noticias, pero estoy deseoso de leerla, en el año 200 en China, ¿verdad? Es decir, que lo primero que uno debe percibir en estos aspectos es, uno, los ciclos de alza y los ciclos de baja están en casi todas las sociedades conocidas, cualquiera sea su organización económica y política. Primer dato de la realidad. Segundo, la velocidad de expansión se ha ido incrementando en la medida que el mundo ha ido abriendo sus fronteras y estas crisis han ido generando una mayor posibilidad de expansión. Yo me permito señalar, por ejemplo, que revisemos juntos, para no hablar primero de lo que nos pasa al Uruguay, lo que nos pasa al Uruguay en función de integrante modesto de este mundo, en función de lo que le pasó al mundo desarrollado hasta el día de hoy.
En la década de los 90, donde ya Alan Greenspan ya era presidente de la Reserva Federal, siendo Clinton presidente de Estados Unidos, se produce un ciclo de bonanza. Yo recuerdo que en aquella época leíamos a los economistas, que cuando esa bonanza se fue extendiendo año tras año, que hablaban del factor X, o sea, no sabemos por qué diablos esto anda tan bien. Y eso, el anda tan bien, fue generando y tomado de la mano en la década de los 90 de un concepto que era, bueno, los mercados andan muy bien, traen bonanza, es razonable que la gente decida si invierte en esta empresa sí y en esta no, porque será si la empresa le va mejor o peor. En resumen, permitamos que los bancos y los fondos de inversión puedan invertir. Cuando me refiero a los bancos, me refiero básicamente a los bancos de depósito comerciales, según el lugar de la tierra se llama distinto, pero el mismo concepto, o sea, toman ahorros del público. Usted cuando va a un banco a hacer un depósito en caja de ahorro, no está tomando la decisión de especular, como si la toma si ese mismo dinero va y compra una acción de bolsa, donde usted sabe que es un valor de renta variable, pero cuyo valor puede caer o subir. En la medida que se permitió con mayor elasticidad según el país, con mucha en Estados Unidos, con no tanta en Europa y demás, primero a estos bancos que querían más rentabilidad, porque claro, si usted es un banco de depósito, usted al final arbitra entre la tasa que le paga al ahorrista y la tasa que le cobra a quien presta. A su vez, el préstamo está fuertemente regulado por el Banco Central, que tiene que tener esto y el otro, el deudor, y si le obliga a provisionarse, o sea, a guardar parte del dinero, poner algo más del dinero que prestó según la calidad del deudor. Si es un deudor muy malo, pueden llegar a decirle previsión el 100%. O sea, si me prestaron 100 pesos y yo soy malo como el deudor, tienen que guardar 100. Entonces la rentabilidad es muy baja. Entonces los bancos naturalmente empezaron a presionar en todas partes del mundo, acá en el Uruguay en esa década también, para que le dieran la libertad de meterse en los otros buenos negocios que tenían un nombre derivados, o sea, distintas formas de especular básicamente, desde comprar a futuros, que fue el mecanismo que George Soros usó para derrumbar la libra esterlina en esa misma década. ¿Está bien? Porque entonces si usted tiene $100 y puede comprar a futuro, capaz que compra 1.000 o 2.000 o 3.000 posiciones. Por supuesto, si le va mal lo pierde todo, ¿no? Y si le va bien no tiene una enorme ganancia, ¿sí? En el caso de George Soros embolsó 1.000 millones de libras en un día, el día que tumbó la libra, ¿ok? Bueno, en el Uruguay afortunadamente nos resistimos a ese tema. Y por eso después tuvimos hasta banqueros presos, porque los banqueros en Estados Unidos no solo no fueron presos, sino que todavía el mismo año 2008 cobraron $1.300 millones de bonos, como le llaman ellos, por buen desempeño. Es decir, que la primera cosa que yo quiero dejarles es que la necesidad de fuertes regulaciones de estos sistemas es cada vez mayor. No garantiza no tener crisis, no garantiza que no haya gente que estafe, porque el señor Ponzi no hay regulación que valga, ¿no? Es decir, si usted ya se sentó desde el primer día decidido a estafar, bueno, va a haber un porcentaje que los van a pescar tempranamente y un porcentaje que es como cualquier delito, ¿está bien? No es un problema el derecho de propiedad, el hurto, pero que hay hurto, ¿está bien? Ahora, lo que pretendo decirles es que más allá de esos asuntos puntuales, ¿verdad?, de conductas delictivas directamente, hay un proceso que empieza en esa década del 90, que es la que empieza a generar, como todo proceso que aumenta el consumo al principio, genera bienestar. Y entonces su casa que valía 100, ahora vale 300. Ustedes dicen, soy rico. Entonces me compro mi segundo auto o mi segunda moto o me voy de viaje. ¿Está bien? Porque siento que puedo y entonces me endeudo.
Comentábamos, Carlos, hay un sketch de unos ingleses que está fantástico, desde el 2008, que resume más o menos, desde el punto de vista de la actitud individual, esta situación, ¿verdad? Entonces, esa bonanza de los 90, que continúa en los 2000, con una regulación muy laxa, empieza a tener además una mayor globalización. ¿Qué quiere decir? Que tanto los bancos como los fondos de inversiones ya empiezan a ser mundiales, y desde que son mundiales son muy difíciles de controlar, porque yo hago acá negocios, digamos que es New York, y si acá me cambian las reglas me voy a Londres, y si me las cambian me voy a... ¿Está bien? Entonces, sin una coordinación fuerte entre los países, que además no veían el motivo, porque todo iba muy bien. En consecuencia, en Estados Unidos y en Europa empieza a desarrollarse, con ese empuje del consumo que producen todas estas actividades, que a su vez generan rentas para todo el mundo, empiezan a generarse los llamados déficits gemelos. O sea, déficits del Estado, que en esa bonanza gasta cada vez más, pero además, como hay crecimiento del consumo, tiene más ingresos. ¿Está bien? O sea, si usted que no iba al cine empieza a ir al cine, si usted que se empieza a comprar una laptop o cualquier otra cosa que se le ocurra, o va a comprarse ropa, paga IVA. Entonces los estados tienen un crecimiento, ¿sí? Si el Uruguay, que consumía 20.000 autos por año, pasa a 50.000, el Estado también crece en su recaudación, y eso genera todo un gran entusiasmo. Y las voces de autoridad, prudencia, son acalladas, decir, esto va bárbaro, todo crece, y eso es un fenómeno que le pasa a la izquierda, al centro y a la derecha, ¿verdad? En el proceso bonanza, y es lo que le pasó básicamente a Europa, a Estados Unidos. Japón tiene un problema distinto, tiene un problema de inflación complejísimo, pero bueno, los bancos y los fondos, no directamente, sino a través de un señor que corretea hipotecas o préstamo para autos, lo que sea, que a su vez los pone en una gran caja, ¿sí? Y esa gran caja de hipotecas es un vehículo en función de lo cual emiten derivados, que son papeles que representan esas hipotecas, que en el fondo nadie sabe si valen para algo. Pero entonces yo voy a la sucursal de Londres de AIG, que era y es la primera aseguradora del mundo, y saco un seguro como que el señor me va a pagar. Entonces, como a su vez AIG, los funcionarios, su salario se regula por una comisión por los seguros, entonces le dan seguro a todo el mundo. Y todos en un buen ambiente. ¿Por qué? Y porque las pérdidas de estos seguros no eran muchas. Entonces, todo el mundo asegura, todo el mundo larga. Y en el fondo, quienes tenían el lugar que ustedes tendrán en algún momento de asesorar o dirigir una empresa, todos sabían que esto no era razonable, ¿sí? Que el señor desocupado no iba a poder pagar nunca su hipoteca. Pero mientras va para arriba, y los dirigentes públicos, los planificadores y demás, en el fondo sentían que, bueno, esta cosa en algún momento se va a cortar, pero ahora, ¿quién la corta? En una plena bonanza, ¿quién tiene la fuerza sin que la opinión pública lo acompañe? Y por eso es bueno hablar estas cosas, es bueno que de alguna manera vayamos todos asumiendo, porque además, ni bien se arregle, todos nos vamos a olvidar de todo lo malo que pasó, de las enseñanzas, y a la siguiente burbuja nos embarcaremos todos alegremente. Ahora, esta situación termina siendo crisis simplemente porque llega un momento que, como toda burbuja, explota. Y como las bolsas yo lo resumo en una combinación entre la codicia y el pánico. No es que la gente creyera de que era posible que las acciones subieran, que en definitiva aportan servicios, empresas, industrias, y las industrias y los servicios no crecían un 30, un 40, un 50% en un año. Sin embargo, sus acciones sí. ¿Está bien? En consecuencia,
Todo el mundo sabía que iba a explotar. Cuando digo todo el mundo me refiero a los operadores de los fondos. Pero mientras no explote, esto da una gran ganancia. Y el señor Alan Greenspan, que escribe un libro muy interesante después que se fue, sabe tanto el hombre que se fue en el 2007, 6 meses antes que se armara el gran lío. Y él, lo más interesante de todo el libro, a mi juicio, es, él antes de ser presidente de la Reserva Federal, que lo fue durante 13, 14 años, fue presidente de una de estas corporaciones. Entonces él describe lo que para mí es el centro del problema. Dice, el problema es que hace 40 años atrás el petróleo era de la familia tal, o el banco era de la familia Morgan, o de Rockefeller. Hoy los bancos, los fondos y demás, son de nadie. O sea, hay millones de accionistas que la compran y la venden en la bolsa, y en definitiva pasan a estar realmente, pasan a ser, no digo de propiedad, pero pasan a ser dirigidas, y la toma de decisiones ¿de quiénes? De los gerentes, de los CEO, de como se le quiera llamar, ¿sí? Que a su vez una gran parte del dinero que reciben, lo reciben por medir el éxito a corto plazo de las colocaciones. Entonces yo, si presido el banco tal o presido la sociedad de bolsa cual, este año, 2007, yo me voy a llevar capaz que 50 millones de dólares porque la rentabilidad a corto plazo en comprar y vender papeles, aunque fuera muy riesgoso, dio tanto, y entonces como mi interés, y si yo soy egresado de Harvard o de Cambridge, seguramente sé mucho más que cualquiera de los que estamos acá. Sin embargo, compré los papeles igual. ¿Por qué? Porque pensaba que a corto plazo iban a dar una rentabilidad, aunque tenían un riesgo. Cuando ese riesgo explota, y por eso ahí lo de la combinación entre la avaricia, que es lo que hace ir a comprar los papeles a los gerentes y a los ahorristas individuales, ¿sí? O a los bancos, después se convierte en el pánico, porque como todos sabíamos que esos papeles en el fondo no tenían un respaldo en la economía real, el día que empiezan a caer, porque los puse en la India, que estaba de moda, o los puse no sé dónde, salimos todos escapados. En consecuencia, producimos los crack, que arrastran a las compañías que hicieron mucha macana con esto, arrastran a las compañías que no hicieron tanta macana, porque cuando usted tiene una crisis de confianza, cosa que los uruguayos padecimos, lo primero que le pasa es que si las cosas naturalmente valían 100 y fruto de toda esta especulación pasaron a ser 150, cuando usted tiene un pánico no vale ni 25. Entonces usted no lo arregla ni vendiendo, porque cuando todos queremos vender para salir, ¿no? ¿Sí? Tiene un problema serio. Entonces, aún quienes son propendores de la libertad de mercado y que el Estado no se meta y demás, recurrimos a la única herramienta que tiene una sociedad, que es su Estado. ¿Está bien? Y yo no soy estatista, claramente, pero digo, llama la atención cómo esas cosas casi graciosas, ¿no? O sea, sobre todo los que somos más veteranos y vimos lo que era la lucha de las ideologías. Entonces tenemos al capitalismo salvaje en la China popular y el Estado de Estados Unidos haciéndose propietario de bancos y automotoras. ¿Está bien? Está bien, no había mucha otra cosa que hacer. El problema es que estos fenómenos los termina pagando el ciudadano que probablemente nunca pasó por la puerta de un banco. Claro, la ventaja para Estados Unidos y para Europa es que ellos deben en su propia moneda. Entonces, con sabiduría, la Reserva Federal, en manos de Ben Bernanke, que además tenía un artículo, todo un trabajo muy importante
como docente, como estudiante y demás, sobre la crisis del 29, donde llegaba a la conclusión que el problema fue que se profundizó porque dieron estímulos pocos y los sacaron muy pronto. Entonces eso estuvo la tesis de inyectar todo el dinero posible. Ahora, todo el dinero posible implica la más gigantesca devaluación que se haya arbitrado en los países desarrollados. Pero como yo soy Estados Unidos y Europa hace lo mismo, los ciudadanos europeos y norteamericanos no dicen cómo se devaluó mi moneda, dicen cómo subió el petróleo, cómo subió el trigo, cómo subió esto. No, en realidad es que su moneda bajó, no es que haya subido. ¿Está bien? Está claro, ¿no? Y como a su vez el único que estaba más o menos afuera de este asunto era China, y China, que tiene 5.000 años de comercio, ¿sí?, hizo un razonamiento muy sencillo. Dígame, ¿usted a quién le vende? Yo a Estados Unidos y Europa. Así que el yuan no me vengan con que tiene que valer el doble. El yuan va a valer lo mismo porque si no, no vendo. Y así es que China, para poder sostener esto, hoy es el principal acreedor del mundo desarrollado. Es una maravilla. Si uno mira la década de los 80, lo que se decía, los planes que había y demás, ¿sí?, donde se pensaba conquistar las naciones por las armas y hoy las compran, pero no para hacer algo distinto, sino para hacer lo mismo, es fantástico, ¿no? Vivimos un momento de la historia muy atractivo. En resumen, esta crisis en definitiva sale Estados Unidos, que tiene una única reserva federal, más allá que cada estado tiene su reserva, pero conduce. Europa con mucho más problemas, porque por más que tiene un banco central comunitario y por más que en Maastricht acordaron que no iban a tener un déficit mayor al 3%, no se iban a endeudar más o menos tanto, entonces después, bueno, todos sabemos que los países, muchos hicieron trampas, dudaron romper la unión económica, estuvieron a punto de hacerlo. Me acuerdo que hará un par de años me hicieron una nota en CNN y una de las preguntas era esa: ¿usted qué haría? Digo, mire, primero yo no soy quien para decirle a los europeos qué van a hacer. Lo único que yo sé es que si fuera europeo no dejaría caer a ningún país. Porque lo que uno aprendió en el 2002 es que el bien inmaterial más preciado es la confianza. Cuando la confianza se rompe en una sociedad, y eso no solo en términos económicos, se cae todo. Así que si usted no hace caso a una cosa que conocemos todos los seres humanos, que las cadenas siempre se rompen por el eslabón más débil, y entonces usted, en lugar de fortalecer el eslabón más débil, en este caso era Grecia, porque era caro, porque era injusto, porque estos griegos se dedicaron a disfrutar del Mediterráneo, no trabajaron, se endeudaron. Entonces yo, que soy alemán, ¿por qué diablo tengo que trabajar 1 hora más por día para pagarle la fiesta a esto? Porque si usted deja que se rompa por el eslabón más débil, se queda sin cadena. Felizmente, se habló de hacer 2 Europa, la del norte, los países escandinavos, serios y no sé qué, y los alemanes. Tuvieron la inteligencia o la firmeza, o la Merkel tuvo las agallas políticas de explicarle a su gente que sí, no 1 hora, que había que trabajar como 10 más, porque la fiesta no era solo Grecia, era todo el Mediterráneo. ¿Está bien? Todo el Mediterráneo. Y claro, el Mediterráneo es tan lindo, ¿verdad? ¿Cómo no hacer la fiesta? Y bueno, así que creo que el mundo va saliendo con dificultades, pero lamentablemente no superó los problemas que lo hicieron caer en tal. Hace 1 año y medio atrás, y después que les cuente lo van a recordar, se reunieron los principales ministros y presidentes en Europa, con Japón, Estados Unidos, etcétera, etcétera, para hablar de regular los bancos y los fondos. Y de esa reunión todos nos quedamos expectantes a ver qué fue cuando no hablaron de los bancos y salieron a hablar de Panamá y de Uruguay. Así que la culpa de la crisis mundial es porque
en Uruguay hay 3 sociedades anónimas, o 3.000 las que haya, y que en Panamá también. O sea, no hubo, y está claro que si no hay un acuerdo global, esto no se puede resolver, y que si no lo resuelven, de aquí a 15 años tenemos otro problema igual. Porque lo que está claro es cuáles son los incentivos. Los incentivos que siguen vigentes a quienes realmente toman las decisiones, que ya no son el duque tal o la gran familia cual, sino que es un señor, como lo serán ustedes, ¿está bien?, que tiene egresado probablemente de algún lugar del norte, o no, o ustedes mismos, que van a tomar las decisiones, y sus incentivos no son mirar a largo plazo, sino que los incentivos, aún de un fondo de pensiones que debería ser a largo plazo, su salario, sus condiciones, o lo que le reclaman, y si no, capaz que lo echan y ponen a otro que sí lo logre, son los análisis de corto plazo. Y con regulaciones muy pobres, muy fuertes capaz que para el banquito local. Y el otro gran problema es, no hicieron lo que tenían que hacer con algunos bancos porque eran demasiado grandes. Y para la crisis los volvieron más grandes. Ahí está el BOFA, el Bank of America, que se quedó con Merrill Lynch, y así sucesivamente. Y el otro gran tema, a mi juicio, es la ética. Materia que evidentemente, que yo sé que acá la consideran, pero que en la preparación y en la discusión pública de aquellos años de bonanza en el norte, no brillaba por su ausencia. ¿Está bien? Y el hecho que ni uno solo, salvo el señor Madoff, que ese sí es uno que se sentó del primer día a hacer el esquema Ponzi, pero digo, del resto, de los principales directivos de todos los bancos y fondos implicados en este desastre que empobreció a la población de Estados Unidos, de Europa, y de rebote la terminaremos pagando toda, no solo no sufrieron sanciones, sino que siguieron al frente de sus instituciones. Entonces, la señal a futuro que se ha dado es terrible. Ha habido multas, pero a los bancos, no a las personas. Ahí están, hay un proceso contra UBS, HSBC, Morgan, Citi, BOFA y demás, porque trampeaban la tasa LIBOR, que a su vez es la referente de lo que paga casi todo el mundo en sus hipotecas, en sus créditos y demás. Y terminará, como terminaron los otros procesos sobre la subprime, una multa, así, 10.000 millones de dólares al banco. Ahora las personas de carne y hueso, ¿está bien? Así que es por lo menos lo que quería transmitirle como primera iniciativa. Como segunda, es que esto es como el mundo de papel, ¿sí? Es el mundo de los papeles. Yo tengo el vicio de mirar la economía real. ¿Está bien? Y la economía real, que a veces uno dice que va bien, sí, aumentó el consumo y bueno, y hasta mis ingresos y qué sé yo, si eso está sostenido en base a que cada vez trabajamos con más eficacia y cada vez tenemos más conocimiento, usted siga y es bueno que aumente el Producto Bruto per cápita y es muy bueno que además usted ahí sí como Estado se asegure que se distribuya mejor. Ahora, si vamos a lograr un cierto bienestar al te debo, lo va a pagar la sociedad con sangre después. Y esa lesión, que la hemos vivido los más veteranos varias veces localmente, ¿sí?, que es hasta la historia del origen de nuestros principales bancos públicos, las distintas rachas de bonanzas seguidas por ajustes brutales, que claro, en el momento que usted va bien,
Si usted en el 98, en el 99, en el 2000, no era demasiado consciente de las cosas, porque además miraba para Argentina, va bien, Brasil va bien, todo el mundo va bien. Cuando viene la ola mala, ¿sí?, uno empieza a ver que es como cuando uno tiene una piedra en un estanque, empieza a ver círculos concéntricos. Entonces uno dice, bueno, 97, sudeste asiático, incluso alguna idea que usaron ahí para rescatar bancos, no porque la hayamos leído en el momento, pero terminamos una solución parecida y demás. Bueno, la crisis de la deuda en Rusia, ¿sí? Hay quien arranca en el tequila del 94 y así sucesivamente. Ahora, cuando usted llega al 2001, usted lo primero que ve es, a ver, ¿qué pasó? Porque hubo, Bolivia cayó el gobierno, Ecuador un poquito antes, 99, y demás, Argentina no hablemos, República Dominicana, etcétera, etcétera. Y los países más fuertes, bueno, el propio Brasil con su devaluación del 99, así que uno dice, hubo una cosa generalizada. Entonces uno mira y dice, bueno, en esos años hay un derrumbe estrepitoso del precio de las materias primas. Y nuestras sociedades siguieron consumiendo como lo mejor de los mundos. ¿Está bien? Entonces, más allá de lo que hacen las bolsas y los bancos, más allá de esto y del otro, o de los gobernantes de turno, de un partido, del otro, está bien. Pero yo tengo la impresión es de que hay que estar muy avisor de que las bases de crecimiento de un país sean sólidas y no en base, el país crece en base al consumo. No existe eso. Perdón, no debería existir, ¿está bien? Sino que se basa en crecer. Cuando digo crecer, digo en actividad real. Desde el agro y la industria a los servicios, pero reales. Esto mejora porque hacemos software. Esto mejora porque en el año 80 y pico sacamos una ley de forestación y hoy hay madera a patadas, por eso vienen las inversiones. ¿Está bien? Esto mejora porque el país es serio. Ahora, no puede ser que mejoramos porque consumimos más. Y además tenemos los déficits gemelos, o sea, tenemos el déficit público y el déficit de balanza comercial. Yo soy de los que mira siempre la balanza comercial, porque en definitiva, si usted, y cuando digo balanza comercial, digo la más amplia, de bienes y servicios, ¿está bien? Porque usted puede tener un déficit pronunciado en los bienes, pero ser como Estados Unidos, que acapara el 50% de los derechos de propiedad intelectual del mundo y que presta, entonces, tiene un montón de ingresos superior a lo que exportan bienes físicos por concepto de servicios en sentido amplísimo. Es esa balanza que mira. Ahora, usted, si tiene una sociedad que consume más de lo que produce en forma sostenida y que el Estado acompaña consumiendo más de lo que cobra, solo tiene un destino posible. Y mientras más se alargue, peor. ¿Está bien? Entonces yo creo que son un poco las enseñanzas que uno dice, bueno, miremos siempre la economía real. Y la economía real se expande, se puede expandir. Creo que todos nuestros países están en condiciones, pero el tema es que la gente tiene que estar preparada. Si usted no quiere competir con un chino que lo traen de una aldea a trabajar 14 horas, yo me acuerdo cuando hicieron las Olimpiadas, uno veía a los trabajadores durmiendo en la calle, pero no porque no tuvieran de dormir, sino porque les daba demasiado tiempo ir y volver, así que se quedaban ahí. Es decir, usted no quiere competir con eso. Usted quiere competir con los alemanes, ¿sí?, o con los daneses, o con los suecos, o sea, en base a conocimiento y en base a generar una cultura de ser buenos en lo que uno hace. Aún en el trabajo manual, ser buenos, el orgullo que muchas veces de los viejos inmigrantes uno percibía. Señora Carpintero, el orgullo de hacer bien las cosas y de conocer bien su oficio, el que sea. Entonces son las cosas que a veces uno un poco en el desierto va diciendo, miren la economía real.
No me vengan con que las cuentas les cierran ahora, porque si la economía real no está bien, no hay papel derivado, magia, no me festeje que coloca mucha deuda. Es todo un problema. Por supuesto, si la va a colocar, más vale cuando tiene buena nota, y si la puede colocar en pesos en lugar de dólares, es mucho mejor. Y la administración de la deuda que se ha hecho es muy buena. Ahora, lo que no es muy bueno es seguirse endeudando en un momento de bonanza. Por supuesto, desde que se consumió de más, la administración de la deuda que se ha hecho en los últimos 8 años es muy buena. Lo que no es bueno, ¿no? Chile bajó la deuda, canceló buena parte de la deuda y tiene guardadito en el fondo del cobre, que es un botín de guerra de la guerra del Pacífico. Pero bueno, dado que lo es, por lo menos es bueno que lo ahorre. Esas son las cosas, ¿sí? Así que el mensaje central, y después quedo a las preguntas de ustedes, porque si no se hace un poco árido el asunto, es la ética. Y la ética no es la ética del magíster que les dice, porque el ethos que viene del griego, no. La ética es: lo que yo hago coloca en un riesgo desmedido a quienes depositaron confianza directa. Lo que yo hago genera un riesgo importante a la sociedad donde vivo. No pretendo dar un mensaje de puritarismo, porque el puritarismo en esta sociedad posmoderna no existe, pero sí la básica. Y digo, porque la ética está asociada a su empleo de largo plazo. Porque si usted antepone los corto plazos, terminamos en las burbujas que estallan. Si usted pospone eso que decíamos de los mercados, un poco la avaricia, ¿verdad?, también tendrá menos miedo. Entonces atempera los ciclos de su empresa, de su país, y colabora, seguramente no nosotros, porque incidimos tan poco en el PBI del mundo, pero atempera los malos tiempos. En resumen, hoy cité la Biblia, me gustaría citar a Esopo en su fábula de la hormiga y la cigarra. Lo que hay que hacer en la época de vacas gordas ya se sabe qué es, y lo que le pasa si usted no lo hace, la cigarra es un buen testimonio. Muchas gracias. Permiso, adelante. Bueno, agradecemos al doctor Achugarri su presencia, y el honor fue nuestro de tenerlo aquí, al hombre que en los momentos difíciles, con lógica, con sentido común, con generosidad, con capacidad de diálogo y con esos valores, nos sacó flote. Así que creo que nosotros les hemos dicho a los estudiantes en la clase que las responsabilidades en el futuro las van a tener ellos. Y la forma en que encaramos esta asignatura es una forma interactiva, porque nosotros también aprendemos de ellos, y son los que van a construir, los que en distintos lugares van a ir tomando decisiones que van a afectar lo que decía el doctor Achugarri al final. Y viene a la memoria algo que creo que mencionamos en clase, que por el año 48, en el proceso de independización de la India, Mahatma Gandhi estaba hablando, no sé, sin micrófono, sin altavoces, y habló como 4 o 5 horas. Y el alto comisionado inglés le dijo a Nehru, que estaba al lado: ¿cómo Mahatma Gandhi puede hablar 4 horas sin un papel? Y Nehru le contestó: simplemente porque el Mahatma piensa, dice y hace lo mismo, puede hablar 14 horas. Así que bueno, hacemos un espacio para un corte y después ustedes pueden hacer las preguntas. El privilegio de haber navegado en aquellos momentos, Alejandro, con la admiración, el aprecio y el cariño que nos ha generado. Bueno, se hace un corte. Un cortecito.
Tomamos algo y volvemos en 15 Tomamos minutos. algo y después le preguntamos cómo vivió sus momentos. Imagina a este hombre que estaba ahí debatiéndose a capa y espada contra muchos. Y después vinieron muchos al lado a ayudar. Así que, Señor, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, hacemos un corte y... Esa, por su amabilidad. Y bueno, así como ganamos a la uruguaya el otro día, también en la crisis hubo una salida a la uruguaya. Pueden hacer las preguntas. A ver. Pará. Bueno, a ver. Buenos días, doctor. Yo quería preguntarle qué se sentía haber sido el hombre que salvó al país, ¿no?, de la crisis. Voy a bajar con usted. Si te voy a ser muy franco, vos sabés que yo me sonrojo cuando me dicen esas cosas. Mirá, primero que estábamos todos muy afligidos, ¿verdad? Y yo no creo haber salvado nada. Tal vez la única cosa que sí contribuí fue con dos cosas. Primero, con mi terquedad vasca, que algunos funcionarios del exterior no podían creer que fuera tan vasco y tan testarudo. Y segundo, en darle, como que abrir, ¿sí?, un poco las puertas para que un montón de gente divina viniera a dar una mano. ¿Está bien? Y la vino a dar. Mucha más de lo que normalmente se conoció en la época o se conoce hoy. Mucha gente vino a ver si eran la 1, a las 2 de la mañana allá en el ministerio y seguíamos la cosa, ¿no? Hubo mucha gente porque a ver, cuando las cosas están difíciles, los países sacan o lo peor o lo mejor. Yo estoy encantado porque el Uruguay sacó lo mejor, como el otro día. ¿Está bien? Lo mismo que en el fútbol, sacó lo mejor, ¿verdad? Y hace la diferencia por lo cual uno está encantado de vivir en este país. Después, como le pasa también a Uruguay en el fútbol, después cuando es fácil nos peleamos entre nosotros, no sé qué sé yo. Pero digo, en ese momento ya le digo, fue una cosa muy difícil, le diría que más difícil de lo que se pensaba, pero tan difícil como la gente, me refiero, no vinculada a la economía y demás, presentía. Yo, fue claro, porque la gente no ve el árbol, ve el bosque. Y muchas veces un señor, un paisano, yo qué sé, en Cerro Chato, capaz que la tenía más claro que un economista acá, ¿está bien? Porque veía el bosque y se daba cuenta que era muy difícil. Veía lo que le había pasado a Argentina, lo que había pasado acá, allá, y entonces tenía claro hasta qué tanto mal podían llegar las cosas, y eso ayudó enormemente a que la gente hiciera. Pero te agradezco mucho los conceptos de tu pregunta. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos. ¿Sí? A ver. Camila. Creo que es bien útil tu pregunta. Yo creo que en eso juega un rol fundamental las políticas públicas. O sea, si tú dejas al mercado sin ninguna regulación y demás, bueno,
pueden pasar estas cosas y peores. Si tú pretendés sustituir las decisiones que cada ciudadana y ciudadano va a tomar, convertís a tu país en una especie de cárcel, ¿está bien? Entonces, parafraseando a Konrad Adenauer, todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario, ¿está bien? Entonces yo creo en la libertad de los ciudadanos entre consumir ahora o después, entre ahorrar o invertir, ¿sí? Pero creo que el rol del Estado debe estar para proteger a ese ciudadano. Lo protege con información, lo protege con regulación y lo protege interviniendo con sabiduría en el mercado. Y te voy a poner uno de los ejemplos muy actual, que en algo que no estoy de acuerdo cómo se hace, ¿sí? Y que es un ejemplo. Nosotros, los uruguayos, creamos el Banco de la República hace 100 y pico de años. Lo fortalecimos en su peor momento, en esta crisis que hablábamos hoy, ¿verdad? Porque se fortaleció, no el señor Achugarri, no el presidente fulano, no el diputado cual, no, los ciudadanos con sus impuestos. O sea, los 3.300.000. Entonces tú decís, hay gente que dice, no, el Estado no debería tener un banco. Yo no comparto ese punto de vista. Pero sí vale la pregunta, ¿para qué tenemos al Banco de la República? Para que participe, siendo como es que tiene el 50% del mercado de tarjetas, de préstamos personales y demás, en un país que tiene el 10% de inflación más o menos, con tasas del 80 y 90%. Las tasas, como tantas otras cosas de la economía, no se pueden decretar. Yo tengo un amigo que decía, vos viste que en la guerra mundial, tanto Stalin como Hitler tenían la suma del poder, mandaban a matar a quien quisiera. Ni así pudieron evitar que hubiera mercado negro. ¿Está bien? Así que hay cosas que están en la naturaleza de las cosas. Por más que yo si quiero sacar un decreto mañana que las tasas sean bajas, genero un mercado negro. Ahora, si tengo un banco, propiedad del Estado, ¿yo qué le digo? Ganá mucho dinero y entonces tenemos la tasa de interés que le cobrás a la gente acá arriba y con lo que ganás o vas a hacer un edificio nuevo o haces el FONDES para prestarle plata a empresas que no son muy viables o te uso como buque insignia, porque la única manera de bajar las tasas de interés que nos cobran a todos es ofreciendo tasas reales más baratas. Y es con la misma regla del mercado. ¿Está bien? O te doy la instrucción, tener la tasa más baja que te permitan tus costos internos, ese tipo de cosas, los costos de captación, que seguramente no va a ser 9 veces o 8 veces más que la inflación. ¿Está bien? Entonces, lo mismo para la gente. Digo, a ver, primero, informando a la gente. Tú me dirás, ¿cuántos? A ver, muchos de nosotros conocemos familias, personas que han terminado quemando las tarjetas después de tener un disgusto enorme y tener que hacer rescates familiares. ¿Sí? Todos conocemos a alguien. ¿Eso quiere decir que no tiene que haber tarjeta de crédito? No. Tiene que haber pero tiene que haber una permanente labor primero de información. Aún los que creen en la más absoluta libertad del mercado sostienen la tesis que la información a las personas debe ser abundante, suficiente y oportuna y veraz. ¿Por qué? Porque están diciendo, yo creo en la libertad de la persona si está bien informada. ¿Está bien? Si yo te digo invertí en mi fondo y no te informo que es un fondo de riesgo, te estoy llevando a una decisión equivocada. ¿Está bien? El fomento de que la gente se endeude más o menos, yo te diría, mirá, en el Uruguay siempre se ha dado de dos maneras. Con atraso cambiario, es decir, si la cosa más barata que hay en Uruguay es el dólar, todos viajamos. Si estamos mucho más caros que la Argentina, los argentinos vienen porque les gusta, pero gastan poco y vamos todos de compra en julio a vestirnos en Buenos Aires. Entonces,
un gran economista que era mi viejo abuelo vasco, ¿sí? Que había hecho 5º año de primaria con suerte, ya me enseñó, no podemos estar más caros que la Argentina. ¿Está bien? Entonces digo, si tú tenés los valores adecuados, tu moneda no está sobrevaluada, ¿está bien? Tenés tasas de interés razonables al mercado y demás, va a haber siempre alguna gente que se sobreendeuda. Y sobreendeudarse, si es para, me fui a formar a algún lado, fue para comprarme la casa, fue para comprarme un vehículo, es una cosa. Si me sobreendeudé para que cada vez que salgo no puedo resistir comprarme la última pilcha o no puedo resistir irme de paseo y llega un momento voy a tener alguna dificultad. Eso está en la libertad de las personas. Ahora, cuando es masivo de una sociedad, hay un nuevo término ahora, el poder de compra de los uruguayos en el exterior aumenta. No sé si lo han visto en algunos informados. Antes le decíamos, tenemos un atraso cambiario loco y estamos más caros que los vecinos. Ahora, esto al Uruguay le ha pasado muchas veces, pero no le está pasando solo al Uruguay. Como el norte le fue como le fue, y lo analizamos recién, hay una propensión, sus monedas están bajas, sus intereses están muy bajos, entonces vienen flujos de dinero acá que se inyectan. Al inyectarse sobrevalúan nuestras monedas y hay disponibilidad de liquidez para esto. Entonces, si uno, y no es fácil de parar estas cosas, porque la fuerza que tienen nuestros países es poca, pero se pueden desalentar. De vuelta a Chile, para decir, no te voy a poner como ejemplo Japón, no, hablando acá de la vuelta nada más. En Chile usted no puede colocar dinero del exterior si no es al menos a un plazo de un año, para cortar un poco el flujo, es decir, nadie dice que no venga capital de afuera, esto en realidad no es capital en su sentido estricto, son fondos golondrinas, porque si yo vengo a cualquiera de estos países, a Perú, que está en la misma, en fin, a Colombia, a Uruguay y a Brasil, que lamentablemente creo que va a ser la próxima víctima de este asunto, y espero que si se da, nosotros no cometamos el error de no acomodarnos rápidamente. Si usted viene, trae dólares o euros, lo que quiera, los cambia a reais, lo pone a la tasa de interés interna, que le rinde el 15, el 16%. Le mira la cara al presidente del Banco Central que le dice mantendremos nuestra política monetaria, dice quiere decir que no va a devaluar. Muy bien. A los 4 meses vuelve a cambiar, ya está. Le saqué en un mundo donde el dinero está, la LIBOR está al 1%, por ahí, imponente. Entonces digo, hay políticas públicas, hay que informar a la gente sobre todo, diciéndole, mire esto, hay que respetar la voluntad de la gente, si no usted termina en que un señor sentado en un escritorio decide por usted si se va a cambiar de casa o no, o si se va a comprar las sábanas nuevas o no, ¿está bien? Entonces, eso tampoco ha funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces, a mí me parece que las políticas públicas deben informar mucho y tratar de atemperar los ciclos. Y hacer como los chinos, no me vengas con que el yuan tiene que revaluar. Eso no le sirve al crecimiento de Chile. Es decir, poner dentro del menú de reflexión, por ejemplo, un banco central que es yo defiendo la moneda, no sé qué, y bueno, y si usted gasta mucho, ¿qué vamos a hacerle? Y si entra plata, bueno, revalúo, porque es eso lo que dice, cómo funcionan las cosas, es así. Pero usted puede, con delicadeza, si tiene claro que el objetivo es evitar el sobreendeudamiento y sobre todo la pérdida de competitividad de su país, tomar medidas correctivas. Si lo deja el mercado solo, va a andar como un auto mis pavos allá por Solimar, a los tumbos. Que además son muy democráticos, han pasado todos los partidos y los baches son exactamente iguales. Muchas gracias, un gusto. Bien. Dejamos por acá. Están un poco tímidos, no se animan a preguntar. Sí, no, acá, con mucho gusto.
la pregunta me encanta porque me permite corregirme a mí mismo. O sea, lo que yo no comparto es que haya un modelo en el cual nos despreocupamos de producir y que consumimos mucho más en forma sostenida. Consumir, no invertir. Si yo me endeudo porque voy a hacer lo que está haciendo la UTE, o sea, estoy haciendo que el capital privado venga y ponga molinos y yo le aseguro una tarifa, por supuesto que alta, para que a ellos les sirva venir a hacerlo. Bueno, entonces, a ver, ahí hay un endeudamiento implícito, ¿sí?, del país, por más que no están las cuentas nacionales, porque en realidad es un contrato de suministro, o si yo tomo un préstamo para hacer una represa o para hacer la ampliación del puerto, ¿verdad? Okay. Como una familia, bueno, pero piense en su casa. Si usted tiene empleo, su padre también, su compañera tiene también, fantástico. Usted sabe más o menos lo que le va a entrar. Usted puede decir en determinado momento, bueno, está bien, nos sacrificamos los próximos 3 meses, o ese momento, nos vamos de viaje, ya está. Ahora, nos vamos de viaje todos los meses, si seguimos acumulando deuda, ya se sabe qué pasa. ¿Está bien? Esto en un país no es distinto. Usted, si en determinado momento la gente quiere consumir, usted la deja, pero si no puede pensar que usted va a crecer en base a que la gente aumente el consumo y no su producción. Porque tarde o temprano le pasa que tiene una crisis de deuda. ¿Está bien? Si usted pone a los chinos a trabajar todo el día y usted cada vez produce menos y cada vez consume más, tarde o temprano, digo, y entonces para hacerlo, ¿no?, se endeuda como sociedad y como Estado. No hay cena gratis. ¿Está bien? Estamos hablando de periodos largos, ¿verdad? No, usted como Estado lo primero que tiene que hacer es ser anticíclico. Todos se acuerdan de que hay que ser anticíclico cuando estamos abajo. Usted tiene que hacer como la hormiguita de Esopo. En la época, las vacas gordas, lo primero que tiene que hacer el Estado es decir, bueno, yo ahora voy a tratar de consumir menos de lo que recaudo, para poder ser anticíclico cuando esto baje. Porque cuando esto se va para arriba, ¿qué sentido tiene que yo fogonee y agregue gasto? ¿Sí? Entonces, más vale reservo, tomo menos empleados, por ejemplo. Es muy difícil tomar menos empleados si la desocupación está en el 20%. Ahora, si está en el 5%, ¿para qué me voy a llenar de empleados? Dejalos. ¿Está bien? Insisto, no así la inversión. La inversión siempre es buena en la medida que la tire esté bien hecha. Siempre es buena. Esté caliente o no la economía, yo en eso creo. Soy muy a favor de la inversión porque creo, insisto, lo mismo que la familia. ¿Está bien? ¿Sí? Por más que usted venga ingresos altos, si usted puede invertir para agregar algo más, está bien. A ver, en algo tecnológico o en una casita como hacían sus abuelos, sus bisabuelos, para llenarla después, o sea, ahorran las vacas gordas para tener un sustento en las vacas. Yo creo que ese es el concepto. Y además esta crisis que todavía no se fue, se generó así. Los números de los PBI de los países centrales mostraban crecimiento. Y cuando uno abría, casi todo el crecimiento era por aumento de consumo. Sí, el consumo no es malo. Ahora, el consumo basado en que cada vez produzco igual o menos y cada vez me endeudo más, solo tiene un resultado final posible. Más. Y mientras más largo, más me endeudé, peor va a ser. ¿Está bien? Insisto, el aumento de consumo en periodos breves, para un Estado, para una familia, para una persona, es una decisión legítima. Ahora, que usted se pase 10 años aumentando el consumo y cada vez produciendo menos, está claro de que eso, como en su casa, al final quema las tarjetas. Sí. Llama a la tía y le dice, tía, metí la pata, tengo un lío. ¿Está bien? Los países no pueden hacer eso, porque la es media complicada, es una tía poco agradable. Y demás. Pero valió la pregunta, ¿no? Insisto, el consumo, salvo que usted viva en una sociedad de economía central y sin libertad,
es parte de la libertad. Ahora, usted lo puede promover o lo puede desalentar, con el tipo de cambio, con los impuestos y con su propio gasto. Yo creo, realmente, yo soy bastante partidario de la planificación estatal, no preceptiva, indicativa. Y la forma de ser indicativo es eso, ser anticíclico, básicamente. Y pensar en los siguientes 30, 40 años. Impulsar las inversiones que solo el Estado puede impulsar. Si usted va a hacer un puerto, bueno, por ahí un puerto lo puede hacer un privado. Siempre y cuando usted le dé los beneficios fiscales y esto y el otro, y le genere los flujos de comercio, ¿verdad?, con acuerdos de comercio y demás y qué sé yo. No importa mucho en realidad, porque la plata no va a ser ni del privado ni suya, siempre va a ser del público que ahorra. ¿Está bien? ¿Sí? Así que y solo va a ser viable en la medida que usted planificó y armó algo para que funcione. ¿Está bien? Dio el marco posible. ¿Sí? El puerto abajo profundo. Yo estoy muy a favor, en la medida y en la forma que se consiguieran acuerdos que se cumplan y no que terminemos que el subsecretario de Intereses Marítimos, que es un cabrito a esta altura de la jerarquía argentina, firma un papel diciendo acá ninguno más me pisa el puerto de Montevideo con carga argentina. Y no es la primera vez. Cuando era subsecretario de Asuntos Marítimos, el señor Pedro Truco, y eso que era Alfonsín el presidente, una belleza de persona, y gran amigo del Uruguay, pero igual. Entonces, ¿qué pasó? Y pasó que los intereses portuarios de Argentina no, ni siquiera de Buenos Aires, de un grupito así, son los que desde la época de Artigas están complicados y tienen mucha fuerza, toda la vida. Cambiaron los nombres, las personas, pero ese núcleo que heredó la tesis de la colonia española, o sea que el corazón burocrático sentado del virreinato se para acá y le saca plata a todas las provincias porque tienen que pasar por acá, ese esquema lamentablemente existe hasta el día de hoy. Entonces uno ve, este gobierno es poco amigo, bastante antipático, el de Alfonsín era divino, sin embargo el señor subsecretario de Asuntos Marítimos y Fluviales, que nunca nadie sabe ni quién es, esta orden que sacó es la misma que sacó cuando Uruguay profundizó el puerto de Montevideo en el año 86 o 87, y sacaron una orden igual. Así que no es un problema las lindas caras. En materia de comercio internacional, lo único que sirve es ser firme en el cumplimiento de los tratados, y si tú no cumples, hay una cosa básica en materia de relaciones exteriores, que es la reciprocidad. ¿Está bien? Sin gritos, sin alaracas. Si tú me vendes $4 por cada uno que yo te vendo, y si todavía encima me lo trancas, yo no salgo a hablar de ti, ni si sos vieja o sos joven y demás. En una oficina correspondiente empiezan a trancarse tus exportaciones, hasta que vengas a hablar y te digo, bueno, querido, me parece muy bien, libérame las mías, que yo te libero las tuyas. Pero es lo mismo que le hace Brasil a Argentina. Pero no hay en ninguna parte del mundo. Termino con una anécdota. Año 87. Delegación de Estados Unidos. Todos nos miramos, ¿no? Primer gobierno democrático. Venimos porque estamos preocupados porque Uruguay tiene un comercio demasiado favorable con Estados Unidos. Uruguay, ¿no? Yo dije, qué buen servicio de comercio exterior que tienen. Bien, se preocupa. La verdad de la milanesa no era que le estábamos cortando demasiado, sino que en aquella época había un impuesto al oro en Brasil y entonces sacaban el oro por Uruguay, por eso tenían una balanza. En los papeles la balanza estaba, pero sirve la anécdota para decir, ningún país deja de mirar cómo es la relación comercial. Y si se desbalancea porque la gente de él no tiene interés en venderte, es una cosa. Ahora, si se desbalancea porque tú no dejas, tú quieres venderme y tú no dejas que te venda, ningún país te la lleva. Entonces yo creo firmemente con Argentina que somos hermanos de verdad porque
a ver, mi abuelo bajó acá y el hermano de él bajó en Buenos Aires. Somos todos más o menos las mismas tribus, ¿no? Y demás, somos hermanos de verdad, pero los gobiernos son los gobiernos y los intereses portuarios son los intereses portuarios. Y el único idioma que existe ahí es la ley y la reciprocidad. Sin gritos, sin amenazas, porque si uno es más petizo que el otro no le puede andar gritando. Ahora tampoco se puede dejar atropellar. Muchas gracias. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes. Esperemos que les haya sido útil esta charla. Y bueno, las clases que vienen son ustedes los actores. Nosotros vamos a aprender de lo que ustedes nos digan también, que de pronto no lo vimos, ¿no? Bueno, nos vemos y gracias, don. Gracias al doctor nuevamente.